Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Hoy estamos celebrando para muchos el Domingo de Resurrección, el día más glorioso de toda la historia humana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted está hoy aquí, es porque es cierto que Jesucristo resucitó. Amén. No solamente murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día. Muy en la mañana, hace un tiempo atrás, cuando María se acercó a la tumba, ángeles dijeron, no está aquí, ha resucitado. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Porque solamente el Hijo de Dios resucitó para darnos a nosotros vida eterna. Amén. Pero quiero leer un pasaje, que leas conmigo un pasaje en Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 13. Y mira lo que sucedió en el cielo después de que Jesucristo resucitó. Dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios, nuestro Padre Celestial. La Escritura dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellados con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que el Cordero que fue sacrificado
fue hallado digno para recibir el rollo que estaba en la mano derecha de nuestro Dios. Yo quiero que usted se imagine por un momento y pueda pensar en que usted va a estar y estará allí como estuvo Juan, el que escribe el Apocalipsis. Y quiero que nos pongamos de pie. Y vamos a repetir lo que en el cielo se dijo. Un cántico nuevo. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de experimentar que por su sacrificio, que por su sangre, hemos sido comprados para Dios. ¿Cuántos han sido redimidos y comprados para Dios? Entonces usted puede cantar este cántico. Como yo no canto, vamos a leerlo. Vamos a declararlo. Yo quiero que usted lo repita conmigo, con fuerza. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Un aplauso al Rey de Reyes que vive por siempre. Solamente Él es digno, solamente Él es el único digno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado, que derramó su sangre por ti y por mí. Los ángeles, este canto lo hacían los ancianos y todos los que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero los ángeles, que son más millares de millares, cantaban con todas sus fuerzas. Usted va a repetir esto. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dele un aplauso al Señor y diga que solamente Él es digno. Gloria al nombre de Cristo, el único digno por su sacrificio. Hoy el tema que quiero compartir es digno por su sacrificio. Vemos lo que sucedió en el cielo luego de que Jesucristo había resucitado. Jesús fue enviado por el Padre a la tierra. En Juan 3:16 sabemos que Él fue enviado por amor, porque de tal manera nos amó Dios a nosotros que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue enviado por el Padre por amor a ti y por mí. Pero su sacrificio nos dio entrada al Padre. Él fue enviado por el Padre, pero el sacrificio de Jesús nos da a nosotros entrada al Padre. Dice en Mateo 27, 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerzas y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Justo en el momento en que Jesús entrega su espíritu, en el momento en que se consuma el sacrificio
donde Él muere, justo en ese momento se abre la cortina, lo que separaba a cada uno de nosotros del lugar santísimo. Ese velo se rasgó y dice la Escritura, de arriba a abajo. Fue Dios mismo el que aceptó el sacrificio de Jesús, y por eso hoy tú y yo podemos entrar al trono donde está nuestro Dios sentado y el Cordero que fue sacrificado para darle alabanza, adoración y glorificar su nombre. Solamente por su sacrificio podemos entrar al Padre. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tuvo que ser en un sacrificio vivo. Jesús decidió presentarse en sacrificio por nosotros. Dice que en Mateo 26, 39, 42 y 44, dice que Él estaba en el huerto de Getsemaní. Y dice la Escritura que yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dice el 42, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y en el versículo 44 dice, así que los dejó, se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. En el huerto de Getsemaní, Jesús se enfrentó a la decisión más difícil de su vida y decidió sacrificarse. Decidió hacer la voluntad del Padre. Se dice que una persona cuando está en el estrés más grande que puede resistir un ser humano, puede sus vasos capilares romperse y se liga la sangre con el sudor. Eso fue lo que le sucedió a Jesús en el Getsemaní. Los médicos hoy en día, la ciencia médica lo llama hematidrosis, que es cuando se rompen esos vasos capilares porque una persona que está sometida a una presión o a una agonía muy grande puede llegar a sudar sangre. Vemos que la Escritura dice que Jesús en el huerto de Getsemaní sudó gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Él en ese momento estaba tomando la decisión más difícil de su vida. Estaba tomando la decisión de ir al sacrificio por nosotros. Y la pregunta es, ¿qué es un sacrificio? Un sacrificio, según el diccionario, es un ofrecimiento a Dios en señal de obediencia o para pedir su favor. También nos dice que es una acción que desagrada o no se desea hacer, pero se hace por obligación, por necesidad o por altruismo. Por ejemplo, levantarse tan temprano es un sacrificio. ¿Para quién es un sacrificio levantarse muy temprano? Para mí lo es. Mi esposa pelea conmigo. Un sacrificio también tiene que ver con un esfuerzo o dolor que se sufre por un ideal o un sentimiento. Ser madre supone muchos sacrificios. ¿Sí? ¿Quiénes son madres y se sacrifican por sus hijos? Usted lo hace ¿por qué? Entonces vemos que el sacrificio tiene que ver con obediencia, tiene que ver con una acción que no me agrada, que a lo mejor me es muy difícil. Y vemos que el sacrificio de Jesús fue perfecto y completo. Por nuestra salvación, por nuestro perdón, por nuestra sanidad, para darnos vida eterna y para libertar toda cadena que había en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús
fue el único y suficiente sacrificio para que tú y yo tengamos entrada al Padre, tengamos vida eterna, tengamos perdón de nuestros pecados, tengamos sanidad física, sanidad espiritual y tengamos libertad en todas las áreas. Pero solamente es por el sacrificio que Jesucristo hizo. Un sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. Con su sacrificio demostró su amor y su compromiso por nosotros. Nadie nos ama como Él. El amor se demostró en el sacrificio que hizo por nosotros. Mire, si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio, nosotros no estaríamos acá. Porque si estamos acá es porque a nuestro espíritu se nos reveló el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ocupando el lugar que tú y yo merecíamos ocupar. De aquí podemos entender que si el sacrificio lo hizo solamente por amor, y se desprende una verdad: el que ama está dispuesto a hacer sacrificio. Repito, el que ama está dispuesto a hacer sacrificio. ¿Usted está dispuesto a hacer sacrificio? Yo sé que sí lo hace. Ahorita pedí que levantaran las manos las madres, pero los padres también hacen sacrificio. Los abuelos aún hacen sacrificio. ¿Por quién? Por las personas que amamos. Normalmente hacemos sacrificio por las personas que amamos. Jesús nos amó de tal manera que se sacrificó por nosotros. Entonces, si tú amas, tú estás dispuesto a hacer sacrificio. Y por su sacrificio, Jesús fue exaltado y glorificado y lleno de todo poder, toda honra y todo honor. Por eso cuando vemos el cántico que cantaban, que leímos en Apocalipsis, dice que digno eres porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios. Dice más adelante, digno es el Cordero que ha sido sacrificado. El Cordero recibió la dignidad y la majestad que solamente Dios podía dar al único que se había sacrificado por todos nosotros. Por eso podemos entender que el sacrificio demuestra cuán grande es tu amor y cuán grande es tu compromiso. Si usted ve a una persona que le dice yo te amo, pero no está dispuesto a hacer ningún sacrificio, ¿realmente usted creería esas palabras? Hay mucha gente que dice yo te amo o yo estoy dispuesto a hacer sacrificio. Yo haría por ti cualquier cosa, pero no puedo ir porque está lloviendo. ¿Qué pensaría usted de una persona que no está dispuesta a hacer sacrificio? La respuesta es simple. Esa persona no tiene un amor grande y no está dispuesto aún a hacer su sacrificio. El sacrificio demuestra cuán grande es el amor y cuán grande es tu compromiso. Hoy quiero enseñarte a través de la palabra que hay 4 sacrificios que tú y yo debemos hacer que demuestra el amor a Dios. Ciertamente el sacrificio de Jesús fue perfecto y ningún sacrificio que yo haga me va a llevar a ganar de Dios el perdón, porque ya yo he sido perdonado. Ningún sacrificio que yo haga me va a llevar a ganar la vida eterna, porque ya yo tengo la vida eterna. Para eso Jesucristo se sacrificó una sola vez
y para siempre. Pero ciertamente la Escritura nos enseña que hay cosas que nosotros debemos sacrificar hoy en día para demostrarle el amor a nuestro Dios. Amén. Es muy fácil venir a nuestra casa, adorar al Señor y decirle: Señor, yo te amo. Y nos gozamos. Pero muchas veces somos como ese novio que le ha dicho a la novia: yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti, pero no puedo ir porque está lloviendo. Muchas veces decimos con nuestras bocas, pero no lo demostramos con los hechos. Y hoy en día, el sacrificio que tú das demuestra tu amor para el Señor. Y en la Escritura, a través del ejemplo y el modelo de Jesús, vemos que nosotros somos llamados a hacer sacrificios. ¿Cómo se sentiría usted si usted se sacrifica, usted hace todo por alguien y esa persona no demuestra absolutamente nada por usted? ¿Cómo se sentiría? Mal, ¿verdad? No nos gustaría. Yo doy gracias a Dios porque podemos hacer sacrificios por otras personas y podemos ser correspondidos. Pero Jesús hoy en día nos está pidiendo que hagamos sacrificio. No es un sacrificio para nuestra salvación, no es un sacrificio para el perdón, no es un sacrificio para obtener la vida eterna, no es un sacrificio para torcerle el brazo a Dios, sino es un sacrificio para decirle a Dios: te amo. Amén. Y lo primero que Dios mismo a través de Jesús nos pide que sacrifiquemos es nuestra voluntad. Te voy a enseñar 4 cosas, 4 sacrificios que demuestran que amas a Dios. ¿Tú quieres saber cuánto amas a Dios? ¿Cómo estás tú cuando tienes que sacrificar tu voluntad? En Mateo 16:24, luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hoy en día pensamos que ser discípulo es hacer una academia, terminar un curso y que con eso ya somos discípulos. Jesús estableció muy claro las normas para los que iban a ser sus discípulos. Y lo primero que dijo: tienes que sacrificar tu voluntad. Tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar su cruz y a seguirlo. En el huerto de Getsemaní, Jesús dijo: hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios que Él haga nuestra voluntad? ¿Eso es sacrificio? Muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. ¿Saben una cosa? Jesús no quería pasar por el sufrimiento que pasó. Y le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esa copa. No quiero beber ese trago amargo, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Mi amado hermano, hay algo que Dios te está pidiendo y es que tú sacrifiques tu voluntad, que la rindas al Señor y que le digas lo que Jesús dijo: hágase tu voluntad. Vemos que la Escritura nos dice cómo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Romanos 12:2 dice que es buena, es agradable y es perfecta, que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es decir
hágase tu voluntad y hacer la voluntad del Padre, aunque eso requiera sacrificio. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, yo me niego a mí mismo, le estás diciendo, Señor, te amo más de lo que me amo a mí mismo. Y hoy en día necesitamos expresarle a Dios más que con canciones bonitas, presentar nuestras vidas en sacrificio, nuestra voluntad en sacrificio a Dios, porque ese sacrificio va a demostrar cuánto amas a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar voluntad? ¿Saben? Hay muchas cosas que Dios te está pidiendo. Hay muchas cosas que Dios te ha hablado. Pero hay muchas veces que tú no lo has hecho. ¿Sabes por qué? Porque todavía sigue reinando tu voluntad y no la has sacrificado. Pero en el momento en que tú comienzas a sacrificarte a ti mismo, sacrificar tus pensamientos, sacrificar tu conocimiento, tu voluntad por la voluntad de Dios, en ese momento comienzas a decirle a Dios que realmente tú lo amas. ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Ayúdame, porque es difícil. Y hay cosas que tú has pedido que no las he hecho. Hoy te pido perdón, pero yo decido hacer tu voluntad por encima de la mía. Me rindo y te digo lo que Jesús dijo, que se haga tu voluntad en mi vida. Amén. Cuando uno predica que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, pero cuando Dios dice, tienes que sacrificar, eso nos duele. No nos gusta. Pero si no hay sacrificio, no hay gloria. Si no hay sacrificio, no vas a recibir recompensa. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y eso somos tú y yo. Amén. La segunda cosa que debemos presentar es nuestro cuerpo. Dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Nuestro cuerpo debe ser usado para la gloria de su nombre. Hay sacrificios que a nuestro cuerpo no le gusta, a nuestra carne no le gusta, no lo queremos hacer. Yo manifesté uno, levantarse temprano, muy temprano. Eso para mí es un sacrificio. Pero he aprendido y estoy aprendiendo a sacrificar mi carne, mi cuerpo, porque cada vez que lo hago, le digo a Dios, Dios, yo te amo. ¿Qué tal eso de levantarse temprano y de venir a la oración?
¿Qué tal de arrodillarnos para orar? Pero es que Dios me escucha sentado, Dios me escucha de pie, Dios me escucha acostado. Sí, Dios te escucha acostado, Dios te escucha sentado y Dios te escucha parado. Pero cuando tú te postras, cuando tu cuerpo, tú lo humillas delante de Dios, ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, tú le estás diciendo a Dios, Dios, te amo más de lo que amo a mi cuerpo. Amén. Muchas veces vemos que estamos en la casa de Dios y vamos a levantar las manos para adorar y ni siquiera levantamos las manos para adorar. Vamos a aplaudir. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a sacrificar nuestro cuerpo. No va a ser fácil, pero ¿sabes qué hizo Jesús? Pasó el mayor y cruel sacrificio que cualquier ser humano pueda experimentar. Él fue molido por nuestros pecados. En su cuerpo, por sus llagas, nosotros hemos sido sanados. Jesucristo experimentó que le arrancara la barba. Miren, los hombres nos afeitamos y a veces nos queda irritado y nos duele. Imagínense que le arranquen la barba, que le escupan, que le den golpes. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Presentó su cuerpo en sacrificio a Dios, porque Él estaba claro que sin sacrificio de su cuerpo, por lo cual Él vino a ser un hombre igual que tú y yo, pero decidió ser un sacrificio vivo. Y hoy la palabra nos enseña que nosotros debemos sacrificar nuestro cuerpo. Yo sé que no hay muchos amén, pero Dios te está hablando. Hay cosas que Dios te está pidiendo. Hay cosas que Dios te ha dicho, no lo hagas más. No uses tu cuerpo para pecar. Tu cuerpo no fue hecho para ser esclavo del pecado. Tu cuerpo fue hecho para adorar y honrar el nombre de nuestro Dios aquí en la tierra. Cuídalo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Si hay algún sacrificio que no te cuesta, no es sacrificio. Pero si Dios está hablando a tu vida y sabes que Dios te está pidiendo que hagas sacrificio en tu cuerpo, que hagas sacrificio en tu voluntad y te cuesta, mientras más te cueste, más grande le estás diciendo a Dios, te amo. Amén. Otra cosa que nos dice la palabra que debemos presentar sacrificio es tu hablar. Lo que tú hablas, tu lengua. Dice la Escritura en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos continuamente a Dios. ¿Cuándo? ¿Una sola vez a la semana? ¿El domingo mientras venimos? O dice continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Es muy fácil venir solo el domingo y cantar alabanzas al Señor. Pero la Escritura nos dice que debemos hacerlo continuamente. Tu hablar demuestra que tú honras a Dios. Nuestros dichos deben honrar a Dios. Tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Así que declara la palabra de Dios, profetiza la palabra de Dios, que siempre esté de continua alabanza en tu boca. Hermanos, una de las cosas que tenemos que cambiar y que Dios nos está pidiendo como sacrificio es nuestra boca, lo que decimos. Santiago dice, en el libro de Santiago dice que también la lengua es un fuego,
un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno. Prende a su vez luego todo el curso de la vida. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Santiago nos habla de la importancia que hay en nuestra boca. Podemos con nuestra boca encender un fuego que abarque el mundo entero. Podemos con nuestra boca contaminar aún nuestro cuerpo. Nosotros debemos honrar a Dios con nuestra boca, pero eso requiere sacrificio. ¿A cuántos les es fácil dominar su lengua? A mí no es fácil, a mí me cuesta mucho. Sobre todo para no maldecir. Y estamos claros que maldecir significa decir mal, hablar mal. Y muchas veces nosotros adoramos a Dios, bendecimos a Dios, pero luego vamos y no refrenamos nuestra lengua, no sacrificamos nuestro hablar. Y en la calle muchas veces estamos hablando mal de. Como dice Santiago, esto no debe ser así, pero depende de tu sacrificio. Tú no le puedes decir a Dios, te amo, te adoro, te alabo, y maldecir a alguien que está hecho a la imagen de Dios. Eso requiere sacrificio. Cuando hablamos de más, la Escritura nos enseña que en el mucho hablar hay pecado. Hay muchos de nosotros que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar, pero no está honrando a Dios. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con lo que hablamos, porque lo que tú hablas demuestra lo que hay en tu corazón. Yo quiero decirte que con tu boca, con tu hablar, tienes que ser coherente con Dios y decirle, Dios, te amo el domingo, pero continuamente sean sacrificios de alabanza que honren su nombre. ¿Cuántos están dispuestos a hacer sacrificio? Amén. En su forma de hablar, a morderse la lengua? ¿Cuántas veces tenemos que llegar y mordernos la lengua? Nosotros a nuestros hijos tenemos un dicho, sobre todo una que habla mucho. Y yo le digo, mami, calladita te ves más bonita. Porque muchas veces hablamos y ofendemos a Dios. Y no tiene sentido de que una persona, un matrimonio, donde el hombre hace sacrificio por su esposa, donde el hombre va, trabaja, la tiene como una reina, viven bien, pero cada vez que va a hablar con ella, la maldice y la hiere. ¿Está demostrando amor? No. Nosotros tenemos que hacer todos los días sacrificios en nuestro hablar para que nuestra lengua edifique, para que honre a nuestro Dios y a cada uno de nosotros que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Lo cuarto que Dios pide que debemos sacrificar. Y esta es la parte más difícil. Hay muchos que están dispuestos a sacrificar su voluntad. Hay muchos que están dispuestos a sacrificar su cuerpo. Y hay muchos que están dispuestos a refrenar su lengua. Y han aprendido. Pero cuando Dios nos pide
el sacrificio de lo que tú más amas. Lo que tú más amas. En Génesis 22, cuando Dios le habló a Abraham y dijo, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué es lo que tú tanto amas? ¿Saben? Es muy fácil hacer pequeños sacrificios y ofrecerle a Dios sacrificios, pero no lo que Dios nos está pidiendo. ¿A cuánto le ha pasado que le ha querido ofrecer a Dios una ofrenda, un sacrificio, algo que usted quiere y que sale de su corazón, ofrecerlo a Dios? Abraham era un hombre que constantemente ofrecía ofrendas a Dios, levantaba altar, era un hombre de ofrenda, le ofrendaba a Dios. Pero hubo un momento en la vida del patriarca en que Dios le ordenó, le pidió lo que tú más amas. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido lo que tú más amas? Dios quiere asegurarse de que Él sea siempre lo primero en todo y no acepta otro lugar. Si hay cosas, personas, sentimientos, relaciones, aún propiedades que amas más que a Dios, déjame decirte que hay que hacer sacrificio. Porque un día Dios te lo va a pedir. Dios se va a asegurar de que Él sea lo primero en tu vida y en mi vida. Te digo de parte de Dios, sacrifica lo que tengas que sacrificar. Hay una palabra profética para esta casa. 3 años y medio de sacrificio que ya comenzaron. Muchos no han hecho el sacrificio que Dios le está pidiendo. Y Dios comienza por algo sencillo. Dios comienza por algo muy sencillo. Dios está pidiendo sacrificio. Si yo le digo a Antonio, regálame tu celular, dame tu celular, él me lo va a dar. Y dice, sí, toma. Y si yo le digo a Antonio, ¿y la camioneta? Dios te va a pedir lo que tú más amas. No porque Él lo necesite. Es lo que se está asegurando de que Él sea lo primero en tu vida. Se aseguró con Abraham de que su hijo no estuviera por encima de su relación con Dios. Hoy en día hay muchas personas que tienen cosas, aún relaciones, que aman más que a Dios. Hay gente en nuestra casa que está dispuesto a hacer un sacrificio por alguien, pero no por Dios. Y mi hermano, si tú quieres ser honrado y recibir la recompensa de Dios, demostrarle a Dios cuánto lo amas, tú vas a tener que sacrificar lo que tú más amas. Una de las cosas que a nosotros nos pasa como familia es que en este año lo que Dios más nos ha pedido
es más tiempo. Más tiempo para servirle, más tiempo para ministrar, para trabajar en su obra. Y eso es un sacrificio. Porque requiere dejar de hacer cosas que tú amas. Requiere dejar de hacer cosas que a ti te gustan. Pero Dios merece cualquier sacrificio que nosotros hagamos. Un día Dios te pedirá un sacrificio. ¿Tú estás dispuesto a sacrificarlo por Dios? Así que sacrifica lo que tengas que sacrificar, porque todo sacrificio trae recompensa de parte de Dios. Tú vas a ser recompensado por Dios por el sacrificio que tú haces. Dios está deseoso de honrarte, de recompensarte por el sacrificio que tú hagas. No hagas el sacrificio por la recompensa. Haces el sacrificio para demostrar cuánto amas a Dios. Y Dios ama al que lo ama. Dios honra al que lo honra. Hermanos, este tiempo es para meditar, porque si Jesucristo se sacrificó por nosotros y fue exaltado al más alto lugar, al único lugar donde no había nadie digno. Yo te digo en el nombre de Jesús que si tú haces el sacrificio, estás dispuesto a vivir en sacrificio continuo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Dios te va a honrar y Dios te va a recompensar. Dice la Escritura en Romanos 8:17, y si somos hijos, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Mire lo que dice, y si somos hijos, somos herederos. ¿Quiénes son herederos? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sabe lo que decía en Apocalipsis? Decía que Dios, a través del sacrificio de Jesús, con su sangre nos compró para Dios. Y dice que de ellos hiciste un reino. ¿Saben lo que es un reino? El reino de Dios no es un lugar físico aquí en la tierra o no es en el cielo. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. Tu vida puede ser el reino de Dios porque tú haces la voluntad de Dios. Tu casa puede ser una casa de reino. Tu empresa puede ser una empresa de reino porque se hace la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice, hiciste sacerdotes al servicio de Dios, de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Jesucristo tiene preparado lugares eternos, pero Dios quiere que tú reines sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu voluntad y sometas todo eso al señorío de Cristo. Porque si sacrificamos, si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hermanos, este tiempo es para meditar y reflexionar. Jesús lo sacrificó todo por nosotros. ¿Qué estamos sacrificando nosotros por Él? Déjame decirte que el sacrificio que tú hagas no se puede comparar con el que Él hizo por nosotros. Pero cada sacrificio que tú haces, le estás diciendo a Dios, Dios, te amo. Dios, tu voluntad es más importante que la mía. Dios, mi cuerpo es para honrarte y para servirte. Dios, mi lengua, mi hablar es para amarte, bendecirte y honrarte delante de todos.
en esta tierra. Cada vez que tú haces un sacrificio, le dices a Dios, Dios, te amo, te amo. Hoy en día necesitamos una casa, una iglesia. Dios está buscando hijos, herederos, que estén dispuestos a hacer sacrificio, porque lo que viene es el cumplimiento de la promesa. El sacrificio que tú hagas hoy lo vas a ver en frutos de gozo, de alegría el día de mañana. Cuando sembramos con sacrificio, recogemos con gozo y con alegría. Hermanos, es un tiempo de entender de que Dios nos está llamando a hacer sacrificios, no por nuestra salvación, no por nuestros pecados, porque eso ya lo hizo nuestro Señor. Hacer sacrificios que demuestren a Dios que lo amamos, porque un día Él va a demostrar cuánto nos ama, reinando con Él por la eternidad. Amén. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Quizás mientras yo estaba hablando, el Espíritu Santo de Dios estaba hablando a tu vida y te estaba diciendo, hay sacrificios que tienes que hacer. Hay cosas que Dios te recordó, que te ha pedido. Y yo quiero pedirte que tú tomes una decisión. Ningún viaje comienza si no damos el primer paso. La decisión de ofrecer a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, la decisión de hacer la voluntad de Dios primero que la nuestra, la decisión de hablar y honrar a Dios continuamente en todo tiempo, es una decisión nuestra. La decisión de que Dios sea lo primero en nuestra vida es una decisión nuestra. Pero somos nosotros los que tenemos que decidirlo. Jesucristo un día tomó la decisión por ti. Él decidió ofrecerse en sacrificio. Y un día, estando en el huerto de Getsemaní, no quería hacer ese sacrificio. Y oró, lloró, sudó sangre, porque él sabía lo que le esperaba. Pero dijo, hágase tu voluntad. Y fue a la cruz del Calvario, para que hoy tú puedas tener vida eterna, para que hoy tú puedas tener el perdón de tus pecados. Jesucristo se ofreció en sacrificio por nosotros. La pregunta que te hago esta mañana: ¿qué sacrificas tú por amor a Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu voluntad? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, hágase tu voluntad? El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él es el Señor de mi vida. Y por eso hago lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Cada vez que tú rindes tu voluntad, le estás diciendo, Señor, te amo. Estoy hablando a la iglesia.
al cuerpo de Cristo. Sin sacrificio no hay gloria. Y en este tiempo, Dios, a través de su palabra, está llamando a sus hijos. Hay que hacer sacrificio, porque lo que yo traigo sobre Venezuela y sobre tu vida es una recompensa tan grande, pero depende del sacrificio que tú y yo estemos dispuestos a hacer. Si el grano del trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Estimado amigo que nos está visitando hoy, quiero decirte que el amor de Dios, Jesucristo lo demostró en la cruz del Calvario. Jesucristo lo demostró cuando murió por ti y por mí. Y ese sacrificio permite que nosotros podamos entrar al trono de su gracia. Ese sacrificio que Jesús hizo transforma nuestras vidas. Y yo sé que hay cosas que Dios quiere transformar en tu vida. El primer paso es aceptar que Jesucristo se sacrificó por nosotros. Pero no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Hoy estamos celebrando que un día como hoy, el primer día de la semana, Jesucristo resucitó. Y dice la Escritura que si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Si estás aquí y Dios te ha hablado, yo sé que tú crees en tu corazón. Yo voy a pedir que la iglesia esté orando, y a nuestros amigos, a los invitados que hoy han venido a esta casa, puedan dar un paso al frente y decir: Señor, yo acepto lo que tú hiciste por mí. Acepto el sacrificio que tú hiciste por mí, para perdonarme, para limpiarme de todo mi pecado y de toda mi maldad. Hoy quiero rendirme a ti y quiero someter mi vida a ti. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, yo le voy a pedir que tome la decisión, que salga del lugar donde está y venga acá al frente y permita que nosotros podamos orar por usted. Porque por eso Jesucristo se sacrificó. Gracias por visitar nuestro canal y disfrutar de este mensaje. Conoce más detalles de nuestra iglesia visitando nuestras redes sociales. Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Hoy estamos celebrando para muchos el Domingo de Resurrección, el día más glorioso de toda la historia humana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted está hoy aquí, es porque es cierto que Jesucristo resucitó. No solamente murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día. Muy en la mañana, hace un tiempo atrás, cuando María se acercó a la tumba, ángeles dijeron: no está aquí, ha resucitado. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo.
porque solamente el Hijo de Dios resucitó para darnos a nosotros vida eterna. Amén. Pero quiero leer un pasaje, que leas conmigo un pasaje en Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5, puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre toda la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que el Cordero que fue sacrificado fue hallado digno para recibir el rollo que estaba en la mano derecha de nuestro Dios? Yo quiero que usted se imagine por un momento y pueda pensar en que usted va a estar y estará allí como estuvo Juan, el que escribe el Apocalipsis. Y quiero que nos pongamos de pie. Y vamos a repetir lo que en el cielo se dijo. Un cántico nuevo. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de experimentar que por su sacrificio, que por su sangre, hemos sido comprados para Dios. ¿Cuántos han sido redimidos y comprados para Dios? Entonces usted puede cantar este cántico. Como yo no canto, vamos a leerlo. Vamos a declararlo. Yo quiero que usted lo repita conmigo, con fuerza. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre, del 1 al 13. Y mira lo que sucedió en el cielo después de que Jesucristo resucitó. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios, nuestro Padre Celestial. La Escritura dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellados con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra,
ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede